La oscuridad no siempre viene de afuera. A veces está dentro de nosotros. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Martín se encontraba en su habitación, el sudor frío le recorría la espalda mientras sus ojos se mantenían fijos en la oscuridad. Sabía que estaba ahí, la sombra, ese ente que lo había perseguido durante años, siempre presente en las noches más silenciosas y en los momentos más oscuros de su mente. No importaba cuántas veces cerrara los ojos, esa cosa seguía allí, acechando, esperando el momento perfecto para engullirlo. Había sido así desde que era niño. Al principio, pensaba que se trataba de pesadillas comunes, simples imaginaciones que algún día desaparecerían. Pero no fue así. A medida que crecía, la sombra se volvía más real, más palpable, como si fuese una parte de él, una extensión de su propia ansiedad que lo atrapaba en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Su madre le decía que todo estaba en su cabeza, pero Martín sabía la verdad, esa sombra lo estaba consumiendo. Era como una niebla negra que se deslizaba por el suelo, subía por las paredes y lo envolvía cada noche, robándole el aire, susurrándole cosas que no podía entender pero que lo llenaban de terror. Y ahora, estaba más cerca que nunca. Esa noche en particular, la presencia era diferente. Más fuerte. Más densa. Sentía como su cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse mientras la sombra se aproximaba lentamente hacia la cama. Podía escuchar un susurro lejano, como si viniera desde lo profundo de su mente, pero no podía descifrar las palabras. La habitación, normalmente cálida, estaba helada. Martín intentaba respirar, pero cada inhalación parecía insuficiente. La sombra se acercaba, y con cada paso, sentía que su corazón latía más rápido, pero no en su pecho, sino en sus oídos, un tamborileo que lo enloquecía. Martín. Susurró una voz grave desde la sombra, un sonido que no provenía de la garganta de un ser vivo. Su mente corría a 1000 por hora. Recordaba la primera vez que había sentido esa sombra, siendo un niño indefenso que no podía explicar el terror que sentía a sus padres. Durante años, trató de convencer a los demás, y a sí mismo, de que todo era un juego de su imaginación. Pero a los 30 años, con una vida llena de frustraciones, decisiones equivocadas y un sinfín de errores, sabía que la sombra era real. Martín intentaba calmarse, pero no podía. Cerraba los ojos con fuerza, tratando de ahuyentar a la sombra como lo hacía de niño, esperando que el sol naciera. Pero, al abrir los ojos, estaba más cerca. Justo a los pies de la cama. El susurro se transformó en un grito ensordecedor que lo hizo taparse los oídos. Era una mezcla de llanto, dolor y algo más profundo, como si la sombra le estuviera exigiendo algo que no podía dar. «Déjame en paz», gritó Martín, empapado en sudor, su voz apenas un eco en la habitación vacía. La sombra se detuvo a solo unos pasos de él. Martín la miró de frente, con los ojos abiertos de par en par. En ese momento, recordó algo que había olvidado durante años. Una noche, cuando era un niño, había escuchado a esa misma sombra decirle algo que no comprendió en su momento, pero que ahora resonaba con una claridad dolorosa. «Tú eres yo», murmuró Martín, su voz quebrada. La sombra, que antes parecía amenazante, comenzó a cambiar de forma. Lo que antes eran siluetas caóticas ahora se convertían en algo más familiar. Era él mismo. O al menos, una versión distorsionada de sí mismo, creada por años de acumulación de miedos, inseguridades y angustias no resueltas. La sombra no era un monstruo externo, era la manifestación física de su ansiedad, de sus pensamientos oscuros que lo habían perseguido desde que tenía uso de razón. Había tratado de escapar de ella durante tanto tiempo que nunca se detuvo a entenderla. Y ahora, lo devoraba desde adentro. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía enfrentarse a algo que había creado él mismo? La sombra se detuvo justo frente a él, y por primera vez en su vida, Martín no sintió miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Durante años,
Había huido de sus emociones, había evitado enfrentarse a sus problemas, había permitido que su ansiedad creciera hasta convertirse en una entidad física que lo aterrorizaba. Pero en ese instante, comprendió que no podía seguir huyendo. Se sentó en la cama, sus manos temblorosas descansando sobre sus rodillas. Cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, enfocando su atención en cada inhalación y exhalación. La sombra seguía allí, inmóvil, pero algo dentro de Martín empezaba a cambiar. Visualizó sus miedos, sus preocupaciones y todos esos momentos en los que se sintió incapaz de controlar su vida. Uno por uno, los fue soltando. Permitió que esos pensamientos y emociones fluyeran a través de él, sin resistirse, sin huir. Eres parte de mí, pero no me controlas, dijo en voz baja, casi como un mantra. Con cada respiración, la sombra comenzó a desvanecerse lentamente, no como si estuviera siendo destruida, sino como si estuviera integrándose de vuelta en él. No desapareció por completo, pero ahora ya no era una amenaza. Era parte de él, pero ya no tenía el poder de dominarlo. Martín abrió los ojos. La habitación estaba tranquila. La sombra seguía allí, pero era solo una pequeña sombra en la esquina de la habitación, como cualquier otra. Había enfrentado su mayor miedo, él mismo. Y había salido victorioso. Martín comprendió que la ansiedad, el miedo y las dudas siempre estarían presentes en su vida, pero eso no significaba que tuvieran que controlarlo. Enfrentar esos demonios internos, aceptarlos y aprender a convivir con ellos era el verdadero camino hacia la libertad. No se trataba de eliminar el miedo, sino de aprender a vivir con él sin que definiera quién era. Al final, la verdadera batalla no era contra un enemigo externo, sino contra las sombras que él mismo había creado. Y al reconocer eso, supo que siempre tendría el poder de elegir cómo vivir su vida. A veces, enfrentamos nuestras sombras para encontrar nuestra luz interior. Suscríbete, comparte, dale like, comenta.